Why? It's a simple question with no simple answers. Why now? Why this? Why me? Is God even here? Is He listening? How can we know? We've made it through dark times before, and I want to have faith, but I still wonder, why? Perdón, una semana, la semana pasada arrancamos, esta es la segunda semana, con esta nueva serie que se llama ¿Te has preguntado por qué? A veces los cristianos no lo queremos admitir, pero nos hemos preguntado, ¿por qué tantas cosas pasan? Si estoy caminando con el Señor, si estoy haciendo las cosas como debo de hacerlas, si estoy siéndole fiel, entre comillas, fiel al Señor, ¿por qué pasan tantas cosas? Y la semana pasada veíamos un título, la primera parte que decía, ¿por qué Dios permite que esto suceda? ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Dios habló a mi corazón de una manera tan hermosa que yo quise llegar a mi casa a verlo. Y cuando llego a mi casa a ver lo que yo había dicho, me doy cuenta que no salió al aire. Y vengo a la computadora porque dije, lo dejé grabando y no lo grabé. Wow, yo creo que nunca hubiese salido una prédica como la que salió ese día. De verdad que el Espíritu Santo estaba trayendo un mensaje no solamente a ustedes, hermanos, sino a mi corazón también. Y hoy quiero hablarles acerca de algo que a nadie le gusta escuchar, ni siquiera en las iglesias. Ya las iglesias no predican acerca del infierno. Miren, hay tres cosas que si quieren, en los sistemas de mercadeos de iglesia, donde te enseñan a atraer gente a la iglesia, a cómo atraer, lo primero que te dicen es, trata de no hablar ni de política, no trates de hablar de dinero, ni hables del infierno. Las iglesias ahora lo que se han encargado es de hablar de prosperidad, de cómo Dios te va a prosperar, de que si vienes a Dios, Dios te va a bendecir, que si vienes a Dios, Dios te va a cambiar la vida, te va a dejar una vida mejor. Y se les ha olvidado el mensaje principal, que es lo que ya Dios hizo por ti. Se les ha olvidado el mensaje principal, que es lo que ya Dios hizo por salvarme a mí. ¿Y salvarme de qué? Dios me dio, ¿cuántas veces le hemos dado gracias a Dios y le hemos dicho, ay, gracias Señor por tu salvación? Pero así, de una manera como que sí, gracias por la salvación, como si te hubiera regalado un chicle, un caramelo, un Toronto, un chocolate. Ay, gracias por el chocolate. Pero si nosotros analizamos de qué fue lo que Dios nos salvó, lo vamos a agradecer de una manera distinta. La gente no quiere hablar del infierno, pero del infierno podemos buscar un mensaje. Y Jesús habló del infierno. Y Jesús nos contó una parábola acerca de alguien que mandaba un mensaje desde el infierno. Hay palabras que se han convertido o se han desmedido por lo que la gente lo usa. Por ejemplo, la palabra Señor. Esa palabra se ha perdido su valor. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo dice, el Señor Josué, el Señor Valente, el Señor José. Señor, mire, ¿me puede prestar esto? No, el Señor de la esquina. Pero ¿se han puesto ustedes a analizar la palabra Señor, lo que significa? ¿Alguien que se enseñorea en algo? Ha perdido su valor. La palabra infierno es una palabra que ha perdido su valor. Ahora la usan, vete al infierno. Uy, qué calor hay, esto es un infierno. Se empieza a usar tanto que esa palabra empieza a desgastarse, a desgastarse. Pero tratemos de entender lo que es el infierno. ¿Qué es el infierno?
¿A qué hablaba el Señor del infierno? ¿Por qué un Dios amoroso? Una vez estaba trabajando y estábamos conversando. Yo trabajaba en una panadería cubana, ahí donde se hace, los cubanos hacen el pan ahí mismo, el pan cubano. Y el maestro panadero era un cubano que tenía todos los años del mundo ahí haciendo pan. Y había un venezolano con nosotros trabajando y estaba yo que empacaba y después me los llevaba, hacía un delivery por todo Orlando con ese pan cubano a diferentes restaurantes. Y yo me acuerdo que un día, y luego estaba la parte de la repostería y la sanguchería, y ahí trabajaba mi esposa haciendo sándwiches, y luego estaba la parte del front desk, donde se atendía a la gente. Y la gente llegaba y estaban las cafeterías, con las cafeteras, con el café y la cuestión. Y la gente iba y venía para atrás, para donde nosotros estábamos, porque allá estaban los coolers, ahí estaban los steamers, ahí estaba todo lo que era la mercancía. Y el dueño del negocio, o el esposo del dueño, de la dueña, fue para atrás en un momento donde estábamos hablando acerca del infierno, porque éramos tres muchachos que, entre comillas, cristianos, y estábamos conversando. Y cuando él sale, dice, yo no creo en el infierno. Y dice esto, porque un Dios amoroso, un Dios de ternura, es imposible que mande y envíe gente a un lugar como el infierno. ¿No se ha puesto usted a pensar en eso? Si Dios es amor, si Dios es misericordia, si Dios es... Algo va a explotar por ahí. Si Dios es quien es, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre que va a mandar gente al infierno? Porque creemos que es que Él nos va a mandar al infierno. Creemos que es que Él está puesto para mandarnos al infierno. Dios es amor, pero Dios es justo. Y para que haya una justicia, debe haber una consecuencia. Dios es justo lo suficiente como para amar y corregir. Y en la corrección es donde está la consecuencia. Usted va para la playa y usted se pone a jugar dominó sin percatarse de sus hijos, no los cuida, un muchachito se le ahoga. ¿Usted fue a la playa a ahogar a su hijo? ¿Verdad que no? Simplemente hay una consecuencia de una acción que usted cometió, y es de no prestarle atención a sus hijos. Usted no fue a la playa que se le ahoga. Nadie va para la playa porque se le ahogó un muchacho. Simplemente en ese momento quizás usted no puso la atención, y hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Ahora, partamos de la premisa que el infierno, porque hay personas que dicen que el infierno no existe, la cual no sé de dónde lo han sacado, porque la Biblia está llena de mensajes donde claramente el Señor habla del infierno. Pero vamos a decir que estamos convencidos de que existe. Ahora, ¿cuál es el objetivo o qué es el infierno? Si usted se pone a comparar, si yo le digo infierno, búsqueme una palabra contraria al infierno, ¿qué dice usted? El cielo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque nos han enseñado que el que no va para el infierno va para el cielo, y el que no va para el cielo va para el infierno. Es la palabra contraria. Ahora, ¿qué podemos definir nosotros como el cielo? Presencia de Dios. La presencia de Dios. La coinonía con Dios. El ajunte con Dios. El vivir con Dios. Entonces, si lo contrario es el infierno, ¿qué es el infierno? El no tener presencia de Dios. El no tener presencia de Dios, el no tener coinonía con Dios, el no tener un alcance a poder tener a Dios a nuestro alcance. Ahora, ¿se imaginan ustedes este mundo donde está Satanás, pero Dios también está?
y es un caos. ¿Se puede imaginar usted un lugar donde no esté Dios? ¿Donde solamente reine el caos? O sea, si este que estamos viviendo a usted le parece un mundo extraordinariamente malo, imagínese un mundo donde el alcance de Dios no está, donde la presencia de Dios no está, ¿para qué fue creado? ¿Para qué fue creado el infierno? La palabra de Dios dice que fue creado para castigar a Satanás, para castigar a ese que vino a destruir. Dice la palabra de Dios que Satanás, que el enemigo vino a robar, a quitar, a robar, a destruir, a matar. Los que son padres quiero que entiendan que el enemigo está tratando de matar a sus hijos. Él está tratando de acabar con sus hijos. O sea, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender como padres es que el enemigo está todo el tiempo tratando de destruir tu familia. Ahora, mucha gente dice, es que el infierno no existe. ¿Saben una cosa? Satanás, para acabar con el cristianismo, o para quitarle importancia al cristianismo, ¿qué ha tratado él de hacer? De convencer al mundo que el infierno no existe. Porque al convencer al mundo que el infierno no existe, todo lo demás no tiene validez, no tiene sentido, todo lo demás es en vano. ¿A qué vino Cristo al mundo? A morir por mis pecados. ¿Pero para qué? Para salvarte. ¿Para salvarte de qué? Del infierno. Entonces, si el infierno no existe, ya lo demás ¿para qué va a existir? Entonces, al convencer a una persona de que el infierno no existe, no hay consecuencias para mi pecado, no hay pecado, puedo vivir la vida al garete, puedo vivir una vida como se me dé la gana, sin tener ningún tipo de consecuencia, porque el infierno no existe. Y de eso se ha encargado Satanás, de tratar de convencer a las personas que el infierno no existe. Pero el que más habló del infierno fue Jesús. Y Jesús es amor. Jesús no quería que la gente fuera al infierno. Pero ¿por qué Dios creó el infierno si no quería echarnos para allá? Volvemos a caer en lo que estábamos hablando la vez anterior. Dios nos amó tanto que nos dio a nosotros un libre albedrío. Y libre albedrío es la oportunidad de que usted escoja. Y si yo a usted le doy la oportunidad de amarme, para yo poder darle a usted una forma de que usted escoja, tengo que darle también la forma de que usted no me ame. Porque si yo no le doy esta forma, lo estoy obligando a usted. Yo no estoy dándole la oportunidad que usted escoja amarme. ¿Por qué? Porque yo no le estoy dando otra opción. Si yo le digo a usted, a mí Josué me contó en estos días que cuando la mamá, a él odia la pasta corta. No le gusta la pasta corta. Y su mamá ponía el plato de pasta corta en la mesa. Y él la miraba y le decía, mamá, ¿qué más hay de comer? Nada. Ahí no había opción. Ahí no había otra opción. Y dice que si él no comía la pasta corta, ahí no comía ese día. ¿Por qué? Porque no había otra opción. ¿Se llama eso libre albedrío? ¿Verdad que no? O te comes esto o te lo comes. Ahora, si a ti te dan pastita larga y luego te ponen al lado una pastita corta y te ponen a escoger, ahí te están dando una libre albedrío para que tú escojas entre los dos. Entonces, existe el infierno. ¿Por qué? Porque Dios te está dando un libre albedrío para que tú escojas entre ir al cielo e ir al infierno. Esa es la decisión que nosotros como cristianos debemos de tomar. Y vamos al versículo donde Él mismo nos advierte y nos dice, por tanto, en Mateo capítulo 5, versículo 29 dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer,
sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea lanzado al infierno. Ahora, si Jesús me está hablando y me está diciendo esto, ¿voy yo a decir que el infierno no existe? El problema es que la gente se ha acostumbrado a creer una parte de la Biblia y la que no le conviene no. A Ricky Martin en estos días lo estaban acusando de que había molestado o abusado de un sobrino. Y ahora salió hablando. Y entonces dijo, allá arriba hay un Dios que sabe. Ahora digo yo, ese mismo Dios aborrece la homosexualidad. ¿Por qué? ¿Por qué ahora te adhieres a un Dios al que hace unos meses o años atrás no te importó que a él le aborrece la homosexualidad para decir, yo soy homosexual y estoy orgulloso de ser homosexual? Es como el ateo, que el ateo es ateo hasta que el avión se empieza a caer y empieza a gritar, Dios mío, ay Dios mío. Y hace 5 minutos era ateo. El infierno existe. El infierno está allí. La palabra infierno en Mateo 5, cuando la vemos en el griego, en el original, es la palabra Gehenna. Gehenna. Gehenna se refiere a un lugar en la esquina suroeste de la ciudad de Jerusalén, conocida como el Valle de Ben Hinnom. Ben Hinnom. Siglos antes de Jesús, antes que Jesús naciera, había un rey malo, había un rey que estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios y adoraba a dioses falsos, a un dios llamado Moloch. Este rey se llamaba el rey Acaz. Si ustedes quieren oír la historia, Jeremías 7 se la cuenta completa. Esta persona hacía sacrificios con los hijos de la gente. La gente, para adorar a este Dios, iba a este lugar y sacrificaba quemando vivo a los hijos. Quemando vivo a los hijos. Jeremías 7:31 dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Adorando a dioses falsos, sacrificando a sus hijos. Ahora debemos de tomar en cuenta que hoy ese lugar todavía existe. Hoy todavía usted va a Jerusalén y es un lugar que nadie utiliza. Es un lugar que está totalmente vetado por la gente de la comunidad. No lo usan. Ellos piensan que está maldito, apartado de Dios. Y toda esta historia, este valle se convirtió en un basurero totalmente desagradable. Allí la gente aprovecha y lleva animales muertos, desechos de personas humanas, llegan los desechos residuales, echan allí, ustedes saben que allí echan los cuerpos de criminales ejecutados. Y les estoy hablando de un lugar acá, en la tierra. ¿Se imagina el infierno cómo es? ¿Cómo cómo podemos nosotros comparar esto con el infierno? Olores horrendos. El fuego en Miami, si usted va, hay unos basureros por los lados del Doral, hay unos basureros gigantes. Esos basureros son montañas que ahí van poniendo la basura, pero eso acumula gases. Y para cuando eso acumula gases, el sistema, el gobierno ha hecho unos sistemas que ponen unos mechurrios. Ese gas lo queman al aire, ¿ok? Dicen que hay tanta pudredumbre ahí que hay un sistema donde el chorro está prendido todo el tiempo. En la Concepción hay un chorro, pero es de gas natural. Hay varios chorros porque en mi país hay tanto gas natural en el piso que para poder hacer algunos trabajos tienen que poner, para que escape ese gas, le ponen como una chimenea
y queman ese gas. Y se está quemando y quemando y quemando. Una de las cosas más económicas que hay en mi país es el gas natural. Es súper económico. Pero lo llaman la tierra del no más. La tierra del no más. ¿Saben una cosa? El infierno es la tierra del no más. Del no más oportunidades. Ya ahí no hay más oportunidades. Cuando Jesús habló del infierno, Él no habló de un calabozo. No era una cámara de tortura. Era algo mucho peor. Un lugar cortado de todo lo bueno. De todo lo que toca a Dios. De todo lo que implica la presencia de Dios. El cielo es la presencia de Dios. El infierno es la ausencia de Dios. El infierno existe para castigar con justicia a Satanás. Yo quisiera que fueran conmigo al libro ¿dónde está? Al libro de Lucas, capítulo 16. Y les voy a leer una historia. Y ahí vamos a orar, porque de aquí es donde vamos a sacar la lección de hoy. Dice Lucas capítulo 16, a partir del 19. Nos cuenta la historia de un rico, de una persona rica y de un pobre. Dice, y a la puerta estaba acostado un mendigo llamado Lázaro. Este Lázaro no tenía nada que ver con Lázaro el que Jesús revivió. Cubierto de llagas, deseoso de comer lo que comía de la mesa del rico, deseoso de comer lo que caía de la mesa del rico, hasta los perros venían y lamían sus llagas. Llegó el momento en que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al lado de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado en el Hades, donde el rico estaba en tormento, y miró hacia arriba y vio a Abraham de lejos con Lázaro a su lado. Y entonces lo llamó, le dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en este fuego. Entonces te ruego, Padre, envía a Lázaro a mi familia, porque tengo 5 hermanos, que le advierta que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella podemos encontrar el mensaje que tú traes para cada uno de nosotros. Padre, abre nuestros corazones. Abre nuestro corazón para entender tu mensaje en esta mañana. Pero ayúdanos, Señor, a aplicarlo cada día, cada vez que lo necesitemos. Y que cuando estemos en momentos en que más te necesitemos, podamos traer tu palabra a nuestro corazón. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Wow. Un hombre rico, dice la palabra de Dios que estaba vestido de púrpura y de lino fino. Número 1, en aquella época el púrpura se le daba a las personas reales. Tenía que ver algo con la realeza. Número 2, el lino fino se consideraba una tela que costaba lo que un jornalero ganaba en un año. Una tela de lino fino costaba lo que más o menos usted se gana ahora semanal, pues el sueldo de usted en una semana. El tipo era rico, hermano. Había dinero allí. Había dinero. Se vestía lujosamente todos los días. Y a la puerta de su casa había un mendigo que añoraba comer de las burusas que caían de la mesa de este hombre.
Anteriormente, en aquella época, los estudiosos dicen que esta gente cuando comía tenía a los perros alrededor, porque cuando ellos se querían sacudir los dedos, hacían así para que los perros comiesen lo que caía de la mesa. Y este hombre estaba tratando de ver cómo hacía para comer de lo que caía de las mesas. Dice que los perros le lamían las llagas a este hombre. Pero llegó el momento que ellos murieron, los dos. Y esto se lo está contando Jesús a sus discípulos, para que ellos pudieran más o menos tener una idea de lo que era el infierno. Por eso nosotros tenemos más o menos idea por este tipo de narraciones. Y le dice que el pobre murió y fue llevado a los brazos ¿de quién? De Abraham. Fue del lado de Abraham. Lo llevaron hacia el lado de Abraham. Pero entonces este hombre rico muere y se lo llevan al Hades. Sinónimo de Hades, infierno. Dice que este hombre gritó y le dijo a Lázaro, me imagino que gritado, porque dice, y vi hacia arriba y vio a Lázaro de lejos. De lejos. Tuvo que gritarle. Y entonces llamó y le dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué? Porque estoy en agonía en este fuego. Pero lo más emocionante, lo más increíble de este mensaje es lo que él le dice después. En el versículo 27 le dice, te ruego, Padre, envía a Lázaro a mi familia, porque tengo 5 hermanos, que les advierta que no vengan ellos a este mismo lugar de tormento. Ni se les ocurra. ¿Qué podemos nosotros sacar de acá? 1, el hombre rico estaba plenamente consciente. Él estaba plenamente entendiendo lo que estaba ocurriendo. Estaba consciente y había aceptado su castigo. Tenía memoria, tenía dolor y tenía un arrepentimiento masivo. Tenía memoria. ¿Cómo sabemos que tenía memoria? Primero porque le dice, manda a Lázaro. Él sabía quién era el que estaba allá. Y número 2 le dice, ve a mi hermano que tengo 5 hermanos. Tenía memoria, estaba consciente. Dolor, ¿ustedes creen que estaba en dolor? Dice que estaba en agonía en el fuego donde estaba. Y había un arrepentimiento masivo. ¿Ustedes saben que en la Biblia el arrepentimiento es bueno? Hasta el punto que llegue el momento de no retorno. Porque sabe una cosa, él allí en ese momento podía tener el arrepentimiento que quisiera, pero ya no había vuelta atrás. Entonces el arrepentimiento es bueno hasta un punto. Hasta un punto. Lo segundo que podemos ver era que la eternidad de este hombre rico estaba irrevocablemente fijada. Ya no había vuelta atrás. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sabemos esto? Porque en ningún momento él le pide, sácame de aquí. En ningún momento él le dice, ¿por qué Dios ha sido injusto? ¿Por qué Dios me ha llevado para acá? ¿Por qué Dios me ha tirado para acá? ¿Por qué he venido yo? ¿Por qué Lázaro está allá y yo no? En ningún momento él se quejó. Él entendía que él estaba allí. Él entendía que él debía de estar allí. Él allí en ese momento entendía la justicia de Dios de estar allí en ese momento. En ningún momento él se quejó. Ni se lamentó de que fueron injustos con él. Simple y llanamente, el rico sabía que se lo había ganado. Él sabía que el sufrimiento era un sufrimiento justo.
Se quejó de dolor, se quejó, nunca se quejó de la injusticia. Sabía lo que pasaría a sus hermanos si no confiaban en Cristo. Y se preocupa y le dice a Abraham, manda a alguien allá que les avise. ¿Por qué no le avisa a él cuando lleguen aquí? ¿Por qué él no permite que los hermanos se enteren cuando lleguen y él les diga lo que les va a pasar? Porque él no quería, él no quiere. Mientras haya oportunidad, manda a alguien a que les avise. El hombre rico rogó y suplicó que alguien ayudara a sus hermanos. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que ver es nunca pensar en que Dios nos está mandando al infierno. El Señor dice que Él mandó a su Hijo al mundo para buscar a los perdidos, a los que ya estaban perdidos, a los que ya estaban perdidos. A veces queremos vivir justificando el pecado en vez de buscar el arrepentimiento del pecado. Preferimos justificar el pecado. Preferimos buscar una excusa. Bueno, pastor, pero es que yo hago esto porque, por ejemplo, mi país está tan corrupto, que la gente no se percata de la corrupción. Están acostumbrados a vivir en una corrupción. Están acostumbrados a vivir de una manera que todo es corrupción. Todo es... y ahorita se está volviendo eso una anarquía en mi país. Porque todo el mundo se está saliendo y lo que está quedando en el país, la gente está haciendo lo que le da la gana, se están robando unos con otros. Ya no hay misericordia de nada. Nadie, porque es una cosa que es lógica. Cuando hay ese tipo de problema. Pero se justifica el pecado. Lo primero que una persona, cuando usted le dice eso, le dice, bueno, pero es que el sistema me obliga. El sistema me obliga a hacerlo. No, el sistema no te obliga a hacerlo. Sino que tú has preferido poner prioridad en las cosas que tú necesitas antes de ser una persona íntegra. Porque entonces, ¿dónde está la confianza en Dios? Pero es que si yo no hago eso, no como. ¿Y dónde está tu confianza? ¿En la corrupción que estás haciendo o en Dios? Porque el Dios de aquí de los Estados Unidos, créame, es el mismo de Guatemala. Es el mismo de México. Es el mismo de Venezuela. ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Empezamos a justificar el pecado. Y lo peor es que lo que no entendemos y lo que a veces queremos como que pasar así desapercibido, que la gente piense que no nos están viendo, es que al justificar el pecado estamos rechazando a Dios, estamos rechazando a Jesús. Al justificar el pecado, usted lo que está diciendo, no necesito que Jesús haya muerto en la cruz por mí. Entonces, lo que Dios hizo de enviar a su Hijo único a la cruz, usted dice, yo no necesité eso. Yo no puedo creer, decía ese señor el día que nos oyó hablando. Es que yo no puedo creer que Dios, un Dios amoroso, mande gente buena al infierno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? Otro de los versículos que salió por ahí, cuando él estuvo en la parte de atrás, fue Apocalipsis 20:10, que dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Existe o no el infierno? ¿Existe o no? ¿Cree usted en la Biblia? Sí, pastor. Entonces tiene que creer esto.
Tiene que creer esto. Si por malo o bueno fuera, todos estuviéramos yendo al infierno. ¿Por qué? Porque todos somos malos. Solamente aquellos que hemos recibido a Cristo y lo que Él hizo en la cruz, hemos sido tapados, cubiertos. A veces estamos acostados mi esposa y yo hago algo y para que ella no se entere me tapo rápido. De todas maneras a veces se escapa el olor por ahí por un lado, pero yo trato de taparme para que a ella no le dé el olor de lo que yo acabo de hacer. Creyendo que la sábana es suficiente como para taparme. A lo que siento es la patada que me da para que me salga del cuarto. Pero Jesús nos tapó. Jesús nos cubrió. El pecado, la podredumbre, el pecado y la iniquidad y las cosas malas que tenemos nosotros como naturaleza pecaminosa, aquel que decidió aceptar a Cristo como su único Salvador, simplemente fue tapado, cubierto, y cuando Dios nos ve a nosotros, ves la sangre de Cristo y lo que su Hijo hizo por nosotros. No porque nosotros no lo merezcamos, sino porque Jesús, al ver que nosotros lo aceptamos, nos incluye en su lista. Pero Dios mostró su gran amor por nosotros, enviando a Cristo a morir por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Dios amó al mundo. Dios no amó a los cristianos nada más. Dios amó al mundo. Dios ama al pecador. Dios ama al adúltero. Dios ama al embustero. Dios ama al ladrón. Dios ama al homosexual. Dios lo que no le gusta es la acción. Pero a esa persona que la está haciendo, la amó. Nos amó aún siendo pecadores. Y puesto que hemos sido hechos justos delante de Dios por la sangre de Cristo, Él ciertamente nos salvará de la condenación de Dios. Hay una condenación de Dios. El infierno existe. Mas esa condenación es nuestra. Ya estaba en nosotros. Él vino a mandar a Jesús. Era para quitarnos esa condenación. ¿Cuándo empezó esa condenación en nuestras vidas? Cuando el hombre decidió desobedecer a Dios. Pastor, ¿pero qué es pecado? Hermano, el pecado es la desobediencia a Dios. Pecado nomás, por eso es que los pecados no tienen tamaño. Pastor, pero ¿cómo me va a decir usted a mí que molestar a un niño es igual que robarse un chocolate? Sí, porque lo que es que estás desobedeciendo a Dios. Estás desobedeciendo a Dios. Es el mismo pecado. Es idéntico. El problema es que los que estamos aquí creemos. En estos días vi una cosa en el Facebook que decía: la religión nos hace ver los pecados de los demás. La relación con Dios nos hace ver nuestros propios pecados. Cuando usted es religioso, usted nomás que está pendiente del pecado de los demás, de lo que hacen los demás. Y usted viene a la iglesia a estar pendiente de lo que los demás hacen. Y entonces usted, estando pendiente de lo que los demás están haciendo, usted pierde de lo que Dios quiere hablarle a usted en esa mañana. La relación con Dios lo que te da es que tú puedas ver lo que está mal en ti. Lo que tú tienes que arreglar en tu vida. ¿Qué es lo que cuando usted venga a la iglesia, venga con el deseo de recibir el mensaje que Dios tiene para usted? Si usted no viene con esa intención, usted está perdiendo el domingo aquí. Es preferible que se vaya para la playa. ¿Sabe qué es sabroso ir un domingo para la playa? Pararse a la hora que sea. Si usted no está viniendo para acá, para buscar qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida, usted está perdiendo el domingo. ¿Saben una cosa? Hay gente que va a la iglesia a ver los defectos del pastor, los defectos de la congregación.
Luego se va y dice, yo no voy a esta iglesia por esto y esto y esto y eso. O dejé de ir a la iglesia por esto y esto y esto y esto y esto. Ahora créame, el único, llega un momento en que esa persona se da cuenta que el único que está saliendo perdiendo es él. Porque estoy perdiendo yo mi comunicación y mi relación y mi coinonía con Dios por estar pendiente de los demás. No, hombre, no. Justo no hay ni uno, dice la palabra de Dios. No, usted venga a la iglesia a recibir de lo que Dios quiere hablarle a usted en esta mañana. Y créame que usted va a salir más fortalecido, más lleno, con más ideas de cómo mejorar mi vida, más aliviado, porque Dios trae alivio. Cuando haya algo molestando en tu vida, Dios créanme que a mí me ha pasado. Dios va a manejar esa situación. El Señor no vino a justos, el Señor vino a pecadores. ¿Saben cómo llamaron los religiosos a Jesús? Lo llamaron glotón y borracho. ¿Saben por qué? Porque Él se la mantenía con los que comían y bebían. Pero Él dijo, pero es que a esto fue los que vine a salvar. ¿Qué hago yo reuniéndome con ustedes en la sinagoga y nada más que están en la sinagoga y ustedes tirándosela de santos en la sinagoga? No, yo estoy viniendo al que quiero sacar del infierno, al que quiero arrebatar de ese castigo eterno. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la lentitud. Al contrario, Él tiene paciencia con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que perezcamos. Él quiere que procedamos al arrepentimiento ahora en este momento que hay oportunidad. Porque cuando estemos en el Gehenna, cuando estemos en el Hades, cuando estemos en el infierno, no va a tener, hermano, oportunidad. Y usted se va a acordar de aquellos que están allá. ¿Saben una cosa? ¿Qué es lo primero que le dicen a la persona cuando fallece? Que descanse en paz. ¿De verdad? ¿Cree usted que esa persona va a descansar en paz? Hermano, si murió en Cristo, sí. Pero si no murió en Cristo, ni va a descansar, ni va a estar en paz. Amar a Dios no nos envía al infierno. Él quiere salvarnos. El diablo vino a robar, a matar, a destruir. Jesús vino a dar vida y la vino a dar ¿en qué? En abundancia. Él vino a sacarnos de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Una muerte espiritual. Una muerte espiritual. Hermano, tenemos que entender que el infierno existe. Tenemos que entender las consecuencias que tiene. En el momento que nosotros entendamos qué es el infierno, la importancia que tiene y lo que sucederá, es donde le vamos a dar la importancia al cielo. Quien le da la importancia, yo siempre lo he dicho, miren, yo he dicho toda mi vida, y con esto quiero cerrar, toda mi vida yo he dicho que una de las cosas que a mí me preocupaba en mi camino con Cristo no era el cielo, no era ir al cielo, sino no ir al infierno. Cuando nosotros entendemos lo que es el infierno, no vamos a querer estar ahí. Y si no estamos ahí, ¿estamos dónde? En el cielo. Entonces la preocupación mía de estar en el cielo no es por las calles de oro, no es por las carreteras de cristal, ni los mares de cristal, no, ni las aceras de oro, ni la mansión que dice el Señor que está preparando para mí. Porque yo me voy por la versión en inglés.
La de español dice, voy a preparar morada. Pero esa morada como suena como que un cuartito que me va a dar. Pero la versión en inglés dice, voy a preparar mansiones. Esa versión me gusta más. Yo por eso la leo más en inglés. Dice que está preparando mansiones para mí. Nada de eso a mí me preocupa. Me preocupa es no ir al infierno, donde la Biblia dice que vamos a ser atormentados, o van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Si usted cree que esto está malo, haga algo, hermano, porque el infierno no tiene comparación. Las cosas que estamos viviendo en esta época, si usted cree que son malas y que esto hermano, y se está saliendo de control. Esto se está saliendo de control. Ayer estuvimos en Burger King y lo que vimos fue Sodoma y Gomorra está quedando en pañales. Sodoma y Gomorra está quedando en pañales. Ver hombres con hombres abrazándose y besándose el cuello. Y yo decía, Padre Santo. Y Josué Elías queriendo tomar fotos. Le dije, estáis loco. Será para que nos saquen de aquí y nos maten a todos. Esto se está poniendo mal. Y esto no se compara con lo que está esperando el infierno y donde va a ser echado Satanás y todos sus secuaces. Hermano, tenemos que pensar en eso. No disuelva la palabra infierno. Porque entre más la disolvamos, menos importancia le vamos a dar al cielo. Mientras no creamos en el infierno, no vamos a querer ir al cielo. Cierre sus ojos por un momento. Padre Celestial, Señor, gracias, Señor. Gracias porque a pesar de que ninguno somos buenos, a pesar de que desobedecimos a tu orden en el huerto del Edén, aunque hemos caído en una muerte espiritual, tú te dignaste a mandar a tu Hijo Jesús a restaurar esa relación. Y en esta mañana, Señor, gozamos de esa relación. Padre, pero quizás aquí hay alguien o algunos que todavía no están aprovechando esa salvación. Que quizás no hayan tendido la mano y hayan dicho, Señor, dame la oportunidad de no estar en ese lugar. Quiero creer en tu Hijo y la obra que Él hizo en la cruz. O quizás, Padre, hayan personas que quizás hayan clamado a ti en algún momento. Pero que en su corazón todavía no han creído en ese lugar. O hayan disminuido la palabra, Señor, y la importancia de lo que es el infierno y el castigo eterno. Y estén, Señor, pensando en otras cosas. Yo te pido, Señor, que a cada uno de ellos tú le des la oportunidad de servirte, de creer en ti, de que tú, Señor, puedas darle la oportunidad de arrepentimiento antes de que sea tarde. Te lo pido en el gran nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.